Ya que sabemos crear columnas utilizando expresiones DAS, vamos a hacer un ejercicio acá en la tabla calendario. Ubicados en la tabla calendario, vamos a seleccionar en herramientas de tabla esta opción que dice nueva columna. La función que vamos a crear la vamos a llamar día y vamos a utilizar la función day para calcular el día de la fecha en la tabla calendario. Cuando nos pida el parámetro de fecha, vamos a empezar a escribir date y en el menú que sale vamos a buscar donde dice calendario date. La vamos a seleccionar y una vez la seleccionemos, cerramos el paréntesis. Cuando le demos enter, automáticamente nos va a extraer el día de cada una de estas fechas. Entonces, nótese como, por ejemplo, acá, 8 de enero del 2016 nos trae el número 8. Vamos a crearnos rápidamente otra columna. Esta vez lo vamos a hacer desde la pestaña de herramientas de columna, nueva columna. A esta nueva columna la vamos a llamar día, semana, largo. Y vamos a utilizar esta función que se llama format. La función format nos pide al igual un valor que para este caso va a ser la fecha, la seleccionamos. Vamos a colocar la coma. Y en este caso el formato que vamos a utilizar va a ser 4 veces la letra D. Cerramos corremillas y cerramos el paréntesis. Cuando le damos enter, vemos que nos agrega entonces el nombre del día al que corresponde según la fecha. Si ustedes quieren conocer un poco más de los formatos, pueden irse aquí al link que les había compartido de la documentación de Microsoft, escribir acá en el buscador la función con la que van a trabajar y lo que van a ver es que les sale una descripción de toda la función. En este caso nos vamos a desplazar hasta donde están los formatos de fecha. Vean acá, formatos personalizados de fecha y hora. Y todos estos que hay acá son los que ustedes pueden utilizar para obtener diferentes resultados como el día, el mes, el año y así sucesivamente. Vamos a estar utilizando algunos acá. Vamos a crearnos una nueva columna, en este caso, y vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos día de semana largo, calculemos día, semana, corto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esta expresión LED que es similar a la función izquierda de Excel y en este caso le vamos a pasar como texto el día de semana largo que habíamos calculado y le vamos a decir que de ese nos saque los 3 primeros caracteres. Cuando cerremos el paréntesis, nuestro resultado va a ser este mismo que tenemos en el día de semana largo, pero solo los primeros 3 caracteres. Las funciones de DAX, al igual que las funciones en Excel, se pueden anidar. Es decir, que ustedes ya tienen una función acá, por ejemplo, en la parte inicial, le pueden agregar esta función, que lo que hace es que convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. En este caso, si nosotros cerramos paréntesis aquí al final y confirmamos acá con el check o le damos enter, vemos entonces cómo ese texto queda en mayúsculas. Si por ejemplo ustedes lo necesitaran en minúsculas, todo completo en minúsculas, la función que utilizarían en ese caso es lower. Ya ustedes lo dejan como mejor les parezca. Vamos a agregarnos una nueva columna. Esta nueva columna la vamos a llamar número día, semana. Y nótese que la función aquí va a ser esta que se llama weekday, que lo que nos dice es que nos devuelve un número del 1 al 7, una semana tiene 7 días, que identifica ese día, qué número hace parte de la semana. En este caso el argumento que le vamos a pasar es una fecha, que va a ser la fecha de nuestra tabla calendario, y aquí vamos a seleccionar el número 2. Cuando nosotros seleccionamos el número 2, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, el domingo nos lo va a nombrar con el número 7, el lunes con el número 1 y así sucesivamente. Ustedes pueden revisar que, por ejemplo, si la selección hubiera sido el número 1, cuando ustedes confirmen la función, en lugar de que el lunes
sea el primer día de la semana, el primer día de la semana sería el domingo. Entonces, dependiendo en donde ustedes estén realizando estos reportes, van a hacer la selección. En mi caso, voy a dejar entonces el número 2 y voy a confirmar. Vamos a agregarnos una nueva columna y a esta columna la vamos a llamar número, pero de semana. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo. Vamos a utilizar esta función y le vamos a pasar como parámetro la fecha de nuestra tabla calendario. Y nótese que en el resultado nos va a entregar un número que representa esa fecha, a qué número de semana pertenece esa fecha dentro del año. En este caso tenemos que los números van a ir del 1 al 53. Lo que nos está indicando es que estos años están compuestos por 53 semanas y nos va a indicar, por ejemplo, si nosotros hacemos un filtro acá de la semana 11, nos va a decir que en la semana 11 de los diferentes años, por ejemplo acá del 2016, tenemos que va desde el 6 hasta el 12 de marzo y así para cada uno de los años. Vamos a retirar entonces este filtro. Para retirar este filtro simplemente en el filtro le damos borrar todos los filtros. Vamos a crearnos otra nueva columna. En este caso la vamos a llamar mes. Y aquí simplemente vamos a escribir la función monto. Y vamos a escribir la fecha de nuestra tabla calendario. Nótese entonces, como al igual que en la función día donde nos devolvía el número del día, aquí lo que hace es que nos devuelve el número del mes de la fecha. Entonces si por ejemplo miramos acá febrero, sería el número 2. Vamos a agregarnos una nueva columna. Esta columna vamos a llamarla mes corto y vamos a utilizar format con la función date, con la columna date de nuestra tabla calendario y entre comillas vamos a colocarnos la letra M 3 veces. Así como calculamos el mes corto, podríamos calcular el mes largo. Podemos copiar esta función, crearnos una nueva columna y simplemente pegar y hacer los ajustes de lo que cambia. Entonces acá sería mes largo y aquí simplemente agregaríamos una letra M. Y ahí tenemos entonces el mes largo. Vamos a hacer entonces lo correspondiente también para el año. En este caso vamos a colocarle nombre de año y vamos a utilizar la función year. Vamos a pasarle como argumento nuestra fecha de la tabla calendario y vamos a darle enter. Para algunos reportes van a necesitar esta columna que vamos a crear, que es la fecha en formato ISO. Entonces vamos a colocarle como nombre fecha ISO y el formato va a ser el siguiente. Le vamos a agregar nuestra fecha de la tabla calendario y entre comillas vamos a colocar 4 veces la letra Y, 2 veces la letra M y 2 veces la letra D. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos enter. Y ahí la tenemos. Tenemos la fecha representada de la siguiente manera. Por ejemplo, este primer registro 2016-0101. Vamos a crearnos otra columna. Esta columna la vamos a llamar año mes y vamos a colocarle año mes 1. El formato que va a tener esta fecha es el siguiente. Le vamos a pasar nuestra fecha de la tabla calendario y entre comillas le vamos a colocar 4 veces la letra Y, 2 veces la letra M y vamos a cerrar ahí. En este caso vamos a tener una fecha que va a tener esta estructura. Por ejemplo, para este primer registro 2016-01, cuando cambie de mes 2016-02. Si de pronto esta presentación no les gusta, agreguemos otra columna y veamos que se puede modificar un poco más este formato. Podemos, por ejemplo, colocar año mes 2 y en este caso vamos a utilizar nuestra fecha de la tabla calendario y en el formato entre comillas vamos a escribir 4 veces la letra Y, un guión y la letra M 2 veces. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y le damos enter.
Ya ustedes escogen cuál tipo de formato les gusta más. Si de pronto no les gusta el guión, sino que quieren verlo separado con un slash, simplemente lo cambian. Algunos de ustedes cuando están utilizando tabla calendario puede que necesiten resumir su información según los trimestres. Entonces para los trimestres vamos a colocar acá que la función se llame trimestre. Y vamos a escribir esta función que se llama quarter, donde aquí agregamos la fecha de nuestra tabla calendario y nos va a entregar como resultado el número de ese trimestre. En este caso, por ejemplo, si nosotros filtramos acá, no sé, trimestre 3, vamos a ver que los meses que nos está entregando son agosto, julio y septiembre. Vamos a retirar este filtro. Y algunos de ustedes puede que en lo que estén trabajando tengan que agregarle a ese numerito la letra T o la letra Q, dependiendo dónde estén. Entonces, entre comillas, van a colocarse, por ejemplo, la letra Q y van a utilizar la misma función que se utiliza para concatenar en Excel, este símbolo que es el ampersand. Cuando ustedes coloquen un texto, el ampersand y una función, lo que están haciendo es hacer una concatenación. En este caso entonces nos queda la letra Q y el número 1. Si de pronto no les gusta la letra T, sino que quieren colocar la letra T de trimestre, también lo pueden hacer. Cambian esa Q por una T y ahí les queda listo. Entonces véase cómo ya tenemos construida una tabla calendario muy completa donde mediante el uso de expresiones DAX generamos columnas nuevas. ¿Qué eso qué nos permite? Nos permite que si por ejemplo nosotros queremos cambiar aquí la representación que teníamos por departamento, podemos irnos a esa tabla calendario y agregar que los datos que se estén mostrando se muestren por ejemplo según el mes corto. O de pronto queremos que no se muestre según el mes corto, sino que queremos que nos saque según el año mes. En este caso vamos a cambiar el orden y vemos entonces como para cada uno de los meses del año se nos va a ir mostrando el total de cantidades y las ventas. Nótese que acá tenemos un resumen que nos lo está mostrando de manera correcta para cada uno de los productos, pero aquí estamos viendo que los valores son iguales. ¿Eso por qué pasa? Porque nosotros creamos una tabla calendario, pero la tabla calendario no está conectada a la tabla de ventas. Entonces, los filtros no se están propagando a la tabla calendario y nos muestra los valores iguales. ¿Cómo se soluciona eso? Simplemente nos venimos y buscamos nuestro campo llave acá, que es la columna date. Véanla acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar esa columna date hasta el campo fecha de la tabla de ventas. Otra cosa importante que vamos a hacer y que es muy recomendable cuando tenemos una tabla calendario es que nosotros vamos a tomar esa tabla calendario que tenemos acá y la vamos a marcar como una tabla de fechas. Cuando ustedes le dan a esta opción dándole clic derecho y le dan marcar como tabla de fechas, le tienen que indicar cuál es la columna de fechas que esa tabla de fechas utiliza para nuestro modelo, en este caso la columna date. Él lo que hace es una revisión de esa columna y dice que es correcta la selección que hicimos y dice si marca este elemento como tabla de fechas se eliminarán las tablas de fechas integradas asociadas con esta tabla. Es posible que los objetos visuales o las expresiones dadas que tengan hagan referencias o queden dañados. Es muy importante que una vez le den a aceptar, revisen que las relaciones en sus modelos estén establecidas y que su modelo quede bien. Vean que cuando vamos a la visualización ya sí nos muestra las cantidades para cada uno de los elementos de acá de la tabla calendario. Entonces creamos una tabla calendario que contiene diferentes columnas para hacer resúmenes de la información, la marcamos como una tabla de fechas, garantizamos que esta columna de fechas tiene valores únicos porque ese es el concepto mediante el cual se genera una tabla de fechas con la función calendar auto y estamos garantizando que se cubren todas las fechas del modelo desde el primer día del primer año, del 1 de enero hasta el último día, 31 de diciembre del último año del modelo.
Hasta aquí entonces la construcción de esta tabla calendario donde practicamos el uso de expresiones dadas para calcular nuevas columnas.